Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro último día dentro de la lectura de nuestro libro Llenando Vacíos Emocionales y dentro de este viaje de autoconocimiento que hemos propuesto para ustedes durante estos 7 días. Wow, el tiempo pasó rápido. Realmente fue una jornada intensa. Realmente fue un tiempo de autoobservación profunda para mí. Sin duda, cada creación de cada audio me llevó a mí también a una observación de mí mismo. Y eso es lo que amo de lo que hago, porque cada cosa de la que yo particularmente hago dentro del movimiento me lleva a un viaje interno donde yo no le hablo a alguien en específico. Yo no le hablo a alguien con la intención de cambiar a alguien. Yo me hablo a mí. Por consiguiente, hay personas que escuchan ese mensaje, esa conversa. Pero simbólicamente, esa conversa es conmigo mismo. Cada exhortación, cada llamado, cada aliento, todo ha sido creado también en esa conversa conmigo mismo. Y me encantaría saber cómo ha sido para ustedes recibir esa comunicación, escuchar estos audios, leer ese libro, perdón. ¿Cómo ha sido para ustedes? Me encantaría saberlo. Hay varias maneras. Al final del libro hay un formulario donde ustedes pueden dejarnos y narrarnos sus historias, sus experiencias, los aprendizajes y al mismo tiempo sus recomendaciones, sus sugerencias para nosotros seguir creciendo y seguir avanzando. Pues este camino es un camino de perfeccionamiento con el tiempo. Hemos tratado en esta entrega, hemos tratado en este libro de dar lo mejor para ustedes. Sabemos que hay cosas que deben mejorar, que pueden mejorar, pero deseamos conocer su opinión, deseamos conocer su propia experiencia en este viaje de 7 días. La verdad, queremos escucharlos, necesitamos escucharlos, leerlos. Así que al final del libro decidimos dejar esa sección de cuéntanos tu propia experiencia. Si para ti hace sentido y crees que vale la pena, ve hasta esa sección, llena ese formulario y déjanos el mensaje. O si consideras que quieres una conversa más directa o sugerir algo de una manera más directa, recuerda que en la introducción del libro o en la parte inicial del libro, yo dejé mis contactos con el ánimo de que tú puedas tener también comunicación directa con nosotros. Hoy es un día bastante significativo en el proceso que hemos iniciado hace unos días atrás. Definitivamente, aprender a integrar los aprendizajes y poner en práctica los conocimientos que hemos obtenido es fundamental para vivir. Es fundamental y aplica para todo en la vida. Inclusive aplica también para este proceso de inmersión y de autoconocimiento que busca alcanzar o llevarnos a alcanzar mayores niveles de plenitud. Es por eso que dentro de la lectura para el día de hoy decidimos crear un plan de implementación que de alguna manera es práctico. Y él tiene la misión y pretende reunir la mayoría de herramientas que hemos hablado durante estos 7 días y el cual también busca que tú puedas sumergirte en tu propio proceso de autoconocimiento siguiendo esas recomendaciones y esos pasos, los cuales son muy generales y por supuesto no son una norma, no son ley, no son estándares,
son solo puntos de referencia para que tú inicies tu propio proceso de implementación. Mi mayor recomendación es que ustedes puedan crear su propio plan de acción práctico. Un plan que sea coherente, que sea honesto y que sea íntegro con su realidad y con sus propios procesos de cada área de la vida. En el día 3 les hablé de esta herramienta del mapa de los submundos, la cual también está dentro de este libro. Espero ustedes la hayan podido observar y conocer. Pero, ¿cómo conseguir los resultados que anhelamos de una manera consistente y realmente efectiva? ¿Cómo asegurarnos de que el plan de acción, sea el que nosotros proponemos o el de ustedes, va a ser implementado durante el largo plazo y vamos a obtener el resultado que deseamos? Precisamente de esto hablaré en este episodio, el cual busca reforzar la respuesta de esas preguntas. Inicialmente, quiero darte una opinión general que tengo acerca de la planeación, acerca de la implementación y los resultados a corto, mediano y largo plazo dentro de estas experiencias de autoconocimiento y dentro de cualquier tema en la vida. Es mi concepción personal, individual. Como ustedes saben, mi interés no es pretender tener la verdad o la razón. Simplemente yo comparto con ustedes mis opiniones y opino fundamentado en mi conocimiento y en mi experiencia. El deber de cada uno es construir su propia crítica interna y adoptar, si les parece bien, lo que para ustedes haga sentido de lo que yo hablo, y lo que no, simplemente dejarlo pasar. Personalmente, considero que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de planear y de querer controlar. Para él es importante controlar todos los acontecimientos futuros, porque esos acontecimientos llevarán al ser humano a conquistar y a obtener lo que él ambiciona, lo que él necesita y esas proyecciones de lo que él más desea. Durante siglos se ha hablado acerca de la necesidad de la planeación en la vida del ser humano, de las empresas y de las relaciones interpersonales incluso. Así como también se ha dedicado mucha investigación y mucha profundidad para demostrar la necesidad y la importancia de construir estrategias para aprender a planear, para aprender a implementar y para aprender a obtener resultados. Son 3 momentos, son 3 procesos: planear, implementar y obtener resultados, que aplican para casi todo en la vida del ser humano. Durante estos años de vida, he leído y he aprendido con una infinidad de pensadores y de estrategas de diversas áreas del conocimiento, quienes han hablado acerca de esta necesidad de planear. Y sin duda les doy la razón, porque para mí, vivir la vida como un elemento en medio de la creación, que no tiene rumbo y que va donde lo lleva el viento, es algo, a mi manera de verlo hoy en día, irresponsable. Quizás poco inteligente y creo yo que bastante infantil. Decir que no necesitamos un plan de acción en la vida es literalmente un acto deliberante de prepotencia con el mundo y con nosotros mismos. Pero indiscutiblemente existen personas que viven de esta manera y no los condeno, no los juzgo, porque seguramente ellos viven felices con ese estilo de vida. Al final, eso es lo que realmente importa, vivir la vida y ser feliz. Si ellos son felices sin un plan de acción y viviendo la vida desde esa óptica de voy de acuerdo a como la vida me lleve, está muy bien. Hace poco tiempo yo conversaba con un ex cliente mío y ahora un buen amigo, y hablábamos de que él a sus 30 años
consiguió todo lo que deseaba a nivel material y a nivel financiero. Él se convirtió en millonario al heredar la fortuna de sus padres, y en esta conversa hablábamos del plan de acción de su vida para este año 2023. Y por alguna razón, de alguna manera, nos adentramos en puntos claves dentro de su historia de vida. Él me contó que en el año 2020, cuando él recibió la herencia, él decidió darse su tiempo sabático. El mayor plan estratégico que en ese momento existía para él era planear lo que iba a comer, y lo planeaba 5 minutos antes de comer, así que tampoco podría considerarse estratégico, era casi que impulsivo. Él me decía que ese momento fue aparentemente bueno para él. De alguna manera no tener horarios, ni exigencias, ni obligaciones a cumplir, ni tener que levantarte a pensar en producir, porque de alguna manera lo tenía todo y no necesitaba preocuparse por nada. Simplemente tenía que preocuparse por consumir y disfrutar de ese dinero. Pues eso aparentemente era muy bueno para él y su momento. Él siempre tuvo una vida activa mientras sus padres vivían. Día a día trabajaba y se esforzaba por mantener el estatus de vida que siempre se dio en total independencia de sus padres. Pero me confesó que luego de vivir algunos meses en ese momento sabático dentro de su historia, él no consiguió soportar el peso de la falta de dirección para poder encauzar sus propósitos de vida y sus acciones. De un momento a otro, él se sintió atrapado en su status quo limitado, que simplemente ya no le estaba dando satisfacción. Y sí, lo estaban condenando a una vida limitada, a una vida simple. A pesar de tenerlo todo, a pesar de tener todo lo que él deseaba a nivel material, él se estaba viendo condenado a esa vida simple. Yo tengo un recuerdo de él muy claro. En 2021, él estaba lleno de energía y él sentía que podía hacer muchas cosas con su fortuna. Sentía que era el momento de salir de la quietud y dedicarse a trabajar y dedicarse a aumentar el patrimonio. En ese momento, sin planearlo, él decidió emprender. Se convirtió en un empresario e inversionista. Claro, con dinero es muy fácil emprender, con dinero es muy fácil invertir. Así que en poco tiempo él se convirtió en empresario, en inversionista. Él se dedicó a ser el ángel inversionista de varios proyectos en Latinoamérica. Estaba de aquí para allá, viajando mucho, creando networking, impresionando, en palabras de él, viviendo una vida que él se había negado por querer parar a descansar, siendo tan joven. Así que en este tiempo fue que yo lo conocí, viajando, andando, creando negocios, invirtiendo, disfrutando de ese dinero que le habían dado sus padres o habían dejado sus padres. Y fue muy loco, y es muy loca esta historia, porque al poco tiempo los negocios que él inició, las inversiones donde él llevó su dinero, se cayeron. Llegó el momento del lockdown en el mundo y la pandemia global, y sus inversiones se fueron al suelo. Las empresas cerraron. Él tuvo que asumir costos extras de mantener el equipo de trabajo, las nóminas, y literalmente él perdió todas las inversiones que había hecho sin oportunidad de retorno o de recuperación. Hoy, luego de él haber superado esa crisis y luego de que el mundo también se recuperó de alguna manera, él me asegura y me decía en esta última conversa que si tan solo hubiese tenido un plan y una estructura, quizás hubiese sido todo diferente. Confieso que yo en mi vida ya conocí muchos casos de fracaso a causa de la falta de planeación. Yo mismo viví momentos de mi historia donde fracasé por esta razón. En el año 2016, decidí realizar un entrenamiento en estrategia digital. Este curso me llevó a profundidad a mí, al concepto de estrategia,
de planeación y de estructuración de planes de acción. Yo me siento muy atraído por este tema. De alguna manera, tanto ahora como en ese momento, yo sentí una obsesión por aprender. Y terminando el año 2016, decidí poner en práctica todo lo que yo había aprendido al respecto en ese curso. Me inicié literalmente en una aventura que me exigía un gran reto. Pero el haber estudiado estrategia me hacía sentir que nada era imposible si realmente era estratégicamente planeado e implementado. Así que me aventuré, iniciando ya el año 2017, inicié un proyecto donde mi propósito era llevar conocimiento de marketing digital y transformación de vida a las mujeres emprendedoras de mi país natal, en Colombia. Había idealizado un plan y tras haberme posicionado en esa ciudad donde yo iba a ejecutarlo, inicié la implementación. En poco tiempo el proyecto logró atender los objetivos y más. En tiempo récord atendimos a más de 100,000 mujeres representadas en varias regiones del país y de alguna forma me convertí en una referencia regional ante grandes marcas e instituciones nacionales. Recuerdo que durante este proyecto yo decidí invitar a las mujeres participantes del proyecto de las formaciones a vivir un módulo de planeación e implementación de acciones concretas que nacían de los conocimientos que nosotros habíamos impartido en estas formaciones. Transcurrido un año de implementación, en el año 2018, yo decidí realizar un seguimiento y un monitoreo de los resultados en cada participante y me sorprendió. Fueron más de 70,000 mujeres las participantes de este proyecto y los resultados fueron absurdos. Fueron 3 segmentos poblacionales que yo extraje. Habían muchos más segmentos, pero yo decidí enfocarme en 3 y los quiero compartir contigo, pues será la base de este mensaje. Reconoce hoy con cuál de esos segmentos poblacionales tú te identificas y déjate llevar por este mensaje. Así que el primer segmento poblacional me dio mi primera gran conclusión dentro de todo el análisis y la investigación realizada. Al yo poder tener una fuente de datos confiable, porque todas las participantes eran personas que nosotros habíamos entrenado, capacitado, eran personas que nosotros habíamos acompañado en el proceso de planeación y asesorado en el proceso de implementación, pues hacía que esa ruta de datos y de información sea confiable para mí. Así que la primera gran conclusión es que muy pocas personas crean un plan de acción, lo ejecutan y lo llevan hasta el final, lo terminan. Estas pocas personas, ellos afirman que han culminado y que han vivido todo ese trayecto planeado como en un acto de compromiso, en un acto de lealtad consigo mismo, en un acto de valorar y de honrar la palabra que ellos mismos se han dado de iniciar algo y culminarlo. No sé si sea tu caso. Recuerda que la intención es que tú te puedas identificar con uno de estos 3 segmentos. En este primer segmento, la mayoría de este grupo de personas, indiferente de si obtuvieron o no obtuvieron el resultado o los resultados que se fijaron dentro de la planeación, durante este recorrido y durante casi toda la vivencia del plan, se vieron sometidos a altos niveles de ansiedad, de frustración y de emociones de baja frecuencia. Inclusive, muchos de ellos llegaron al punto de generar deseos de desistir el plan trazado y de provocar abandono de esa ruta que ellos ya se habían planeado. Pero mi grande pregunta también fue, ¿por qué? ¿Por qué estaban expuestos a esos sentimientos y a esas sensaciones? ¿Acaso no era lo que
ellos más deseaban cumplir al vivir ese plan? Y claro, inevitablemente me pregunté, ¿el plan trazado por ellos pudo haber sido incorrecto? Volví a lanzar una nueva encuesta a este segmento y para mi sorpresa, un porcentaje mayor al 75% consiguió atender el objetivo al final. Es decir, el plan era el correcto para la grande mayoría. Pero aún de ser el plan correcto, aún de obtener el resultado, ellos se sentían con altos niveles de ansiedad, de frustración y demás. Entonces, realmente planear funciona. Crear metas con el objetivo de primeramente llegar a ellas antes de llegar al resultado final deseado es valiosísimo, pues funcionan como pasos de victoria y como puntos estratégicos y claves para hacer pausas que nos permiten medir y nos permiten documentar el proceso. Esto es fundamental. Pero entonces, ¿por qué ellos se sentían así? ¿Por qué a pesar de crear y cumplir metas y de estar acercándose cada vez más a ese resultado deseado, en ese transcurso de su camino, ellos se sentían así, con ansiedad, se sentían con miedo? Mis conclusiones hoy, luego de varios años de meditación en estas cifras y en la conclusión de esas cifras, luego de entrevistas realizadas con todas las participantes del proyecto, luego de haber obtenido cifras, de haber estructurado muy bien los procesos, que inclusive fue lo que nos llevó a ser reconocidos por el gobierno nacional en el 2017 como un programa de interés nacional, luego de todo eso, concluyo que todos nosotros, al menos en Occidente y algunos países también fuera de esta área global, fuimos codificados y configurados por el sistema social. No sé si de manera errónea o no, no es mi papel juzgarlo, pero fuimos configurados y enseñados por el sistema educacional de cada país, de cada región, de cada ciudad, de cada barrio, creando en nuestra mente a través de la educación códigos mentales que nos han motivado hacia la consecución de logros, hacia obtener las metas, los resultados y los objetivos. Esto no es un tema de conspiración. Literalmente es un análisis serio, pero personal, que yo hago de la vida y de la existencia. No estoy pretendiendo desconocer o minimizar o maximizar nada. Simplemente estoy compartiendo mi visión basado en los datos de millares de personas a quienes yo tuve acceso en mi propio trabajo de investigación del comportamiento humano. Durante generaciones se nos ha enseñado desde niños que somos exitosos si conseguimos cumplir con los objetivos propuestos y si conseguimos obtener los resultados que nos hemos planteado o que hemos planeado. Se nos ha enseñado desde una visión competitiva y avasalladora que quien consigue los logros es mejor que los demás. Nos enseñan hasta hoy y nos codifican a pensar de manera individual y siempre egocéntrica. Nos enseñan a vivir de escalafones, de niveles. Nos enseñan que el 1 es superior al 3. Nos enseñan que somos ganadores cuando hay perdedores. Nos enseñan a tener miedo, nos limitan y nos reducen al éxito y al fracaso, como si fuesen las dos alternativas que nos titulan y que generan rótulos en los seres humanos: exitoso o fracasado. No hay alternativa. Crearon patrones de comportamiento para quienes compiten y para quienes no. Para quienes compiten, se hacían merecedores al reconocimiento. Quienes no, al desprecio. Quienes compiten para ganar y ganan son premiados públicamente. Quienes no compiten o quienes compiten y pierden
son limitados a la lástima y al consuelo colectivo, enseñado también por el sistema. Y ahí, en esta configuración, de la cual podría yo aquí pasar mucho tiempo hablando, ahí se esconde un código mental supremamente sutil. Es un código que aparentemente es inofensivo, un código que inclusive está camuflado en estos aspectos, está camuflado con otros nombres o con otras insinuaciones y aparenta ser necesario y aparenta ser fundamental para la realización y para el sentido de plenitud del ser humano. Ese código es la expectativa y es la mayor generadora de ansiedad, de frustración, de miedo, de desesperación, de incertidumbre, de angustia, de obstinación e incluso también de ira, que fue lo que sintieron aquellas mujeres que lograron esos resultados dentro de nuestro programa. La expectativa en su forma más básica es esperar que algo suceda o se cumpla. Sin embargo, cuando la expectativa que alguien tiene no se cumple, puede generar esta serie de emociones negativas, afectando significativamente la felicidad, la paz interior, el autodominio y la sensación de plenitud. Yo encuentro que uno de los principales problemas de las expectativas es que nos llevan a proyectar nuestras necesidades y nuestros deseos en el futuro y condicionan nuestra felicidad y nuestro bienestar a la realización de esas expectativas. Si hay expectativas cumplidas, es sinónimo de felicidad. Si no se cumplen las expectativas, hay un deseo o un sentimiento de frustración. Esto realmente nos aleja de vivir plenamente en el presente y al mismo tiempo nos hace dependientes de circunstancias externas para encontrar la satisfacción personal, individual, interna. Y quiero traer dos divisiones importantes de las expectativas. Rápidamente voy a hablar de la visión científica y filosófica de ella, muy rápido. A nivel científico, la teoría de la discrepancia de la expectativa nos enseña que cuando hay una brecha significativa entre nuestras expectativas y la realidad que percibimos, experimentamos emociones negativas. Y desde la visión filosófica, muchos han sido los pensadores quienes durante la historia de la humanidad se han dedicado a interpretar, analizar y también a concluir a la expectativa. Muchos de ellos, como Epicuro, Gales, Platón, ellos y muchos más llegaron a afirmar que la clave de la felicidad radica en eliminar las expectativas y encontrar satisfacción en esas cosas simples y cotidianas. Otro grande pensador, Lao Tzu, quien fue un filósofo oriental fundamental en la construcción de la cultura de Oriente, su enfoque y sus legados de pensamiento fueron llevados a que el ser humano debe enfocar su vida a la armonía con el flujo de la vida, sin aferrarse a expectativas tan rígidas. Él no hablaba de no planear. Él fue un grande pensador contribuyente también a la estrategia china. Pero Lao Tzu hablaba de tener expectativas, pero que la vida debe fluir en armonía. No debe el humano aferrarse a esas expectativas. Y claro, este mismo simbolismo es el que representa para las personas los resultados. Este es el simbolismo de las expectativas, los resultados. Todos creamos un plan y decidimos implementarlo con el objetivo de atender el resultado. Pero, ¿qué tan relevante es el resultado? ¿O qué tan relevante debería ser el resultado para la implementación de lo planeado con el ánimo de que sea más leve, más armónico y más fluido?
a mi forma de ver, siendo sincero hoy con ustedes y expresando libremente mi opinión, los resultados deberían ser cero relevantes. Yo creo en que cada ser humano está en un camino de potencialización y también de perfeccionamiento. Creo que Dios nos ha creado con tal armonía, perfección y fuerza que nosotros simplemente deberíamos aprender a vivir la vida, el presente, el pasado, el futuro, como una oportunidad para caminar la vida y para conocernos a nosotros plenamente, a tal punto que llegará un día en el que no necesitaremos de validadores para sentirnos suficientes, exitosos, merecedores, especiales, buenos, inteligentes, capaces, confiantes, seguros. Cuando decidimos caminar la vida para simplemente disfrutar el camino y conocernos, vamos a encontrarnos con algo que es imposible de encontrar cuando tienes expectativas y cuando estás enfocado en el resultado, en obtener, en tener, en ganar. Encontrarás tu potencia, tu perfeccionamiento y tú encontrarás el poder de Dios que Él te ha dado para tu poder dominar el mundo fuera de las expectativas. Dios te dio y nos ha dado a todos esa fuerza, ese poder de dominio sobre el mundo. Él no nos dio una fuerza para competir y ganar. Él nos dio una fuerza para dominar. Y en ningún momento se trata de crear un desbalance entre conseguir obtener el tener lo material y el mundo espiritual. Se trata de un equilibrio. Porque el mundo espiritual nos lo ha mostrado como religioso, como algo tan sacro que algunos creen que ni existe siquiera por el nivel de santidad que se ha mostrado. Pero la espiritualidad es esa misma santidad desde una manera simple y desde una manera en la que solo tiene que ver contigo. Es tu propio mundo interno, tu mundo espiritual. Es la relación contigo mismo, porque ahí encuentras a Dios. Y el mundo material es otro mundo. Y en el mundo material debemos dominar, no ganar, no competir, dominar. Para avanzar y para resumir, cuando yo le pregunté a este segmento poblacional acerca de cómo se sentían con los resultados que habían conseguido, y quiero decirles que el 90% de este segmento tenían el mismo objetivo y el mismo resultado que querían obtener: dinero. Y cuando yo les pregunté cómo se sentían con esos resultados, con ese dinero que ellas habían conseguido, la respuesta más común fue: si esto debo hacer siempre para obtener dinero, prefiero no desear tanto, sufrir menos y disfrutar más la caminada. Y aquí yo observé también cómo nacía esa configuración de un código mental adicional, y es la visión del dinero. Al final, el resultado no es malo. El resultado de querer tener dinero no es malo. Simplemente tener la expectativa del dinero, de conseguirlo, es lo que hace que el proceso para llegar a él sea un poco doloroso, sufrido, complicado, difícil, ansioso. Y no solo con el dinero, con todo, la expectativa del resultado. Querer que el resultado llegue y se materialice es lo que genera esas sensaciones. Y si lo llevamos experiencias fuera de lo material, relacionamientos, la salud, nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con nosotros mismos, es igual. Si yo quiero tener el cuerpo perfecto o tener un buen cuerpo como resultado,
y yo estoy enfocado en los resultados y mi expectativa es ese resultado, pues va a generar un proceso de ansiedad y de frustración. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en el que tú no quieres más ese resultado. Por cualquier razón. Hablan las personas que están en este mundo del fitness que no se trata de motivación, se trata de disciplina. Porque el día que no tienes motivación, pues la disciplina es la que realmente te lleva a hacer lo que tiene que ser hecho en eso que has planeado, sin pensar en el resultado, sino disfrutando, divirtiéndote, aprendiendo día a día, en presente, hoy. Yo les digo a mis mentorados, si ya tenemos un objetivo propuesto, dejemos de pensar en ese objetivo. Si ya definimos las metas para llegar a ese objetivo, dediquémonos a construir hábitos con esa disciplina y dediquémonos a disfrutar todos los días el proceso de caminar hacia ese objetivo, ese resultado que nosotros ya sabemos cuál es. Dejemos de pensar en el resultado. Definitivamente hay mucho que decir en cada episodio, pero quiero avanzar con el tema y no quedarme aquí en esta parte. Espero en algún momento podamos crear espacios para compartir más con ustedes. Quiero adentrarme al segundo segmento que yo pude extraer de esta investigación de comportamiento humano. Y es el segmento en que las personas crean un plan y no lo terminan. Es impresionante la cantidad de personas que inician con gran motivación en el proceso. A mí me sorprendió ver como emprendedoras que yo creía iban a tener un grandioso resultado y un impacto con sus emprendimientos en Internet, debido al tipo de productos y servicios que ellas tenían, literalmente se dieron por vencidas. En nosotros los seres humanos existe una satisfacción momentánea durante la primera etapa cuando iniciamos a implementar. A esto lo llaman motivación, lo que hablamos anteriormente. En esta etapa, en la etapa de la motivación, la etapa inicial, nos sentimos satisfechos y a gusto, nos sentimos con vitalidad, con las energías bien altas, pero a medida que el tiempo pasa, se crea la famosa rutina donde la concepción de satisfacción cambia al punto de llevarnos a sentir insatisfechos por hacer lo que hacemos de manera rutinaria y que para muchos a veces es sin sentido y sin conciencia. Ahí la motivación se apaga. Aquella energía con la que iniciamos se apaga porque entramos en esa rutina. Cuando yo me adentré en las preguntas para poder caracterizar emocionalmente a cada persona dentro de esta investigación, más de 70,000 personas, yo tenía que caracterizar, tenía que encontrar un patrón y me adentré en hacer preguntas que son preguntas que nos permitieron entender, medir y al mismo tiempo analizar las emociones y las sensaciones que cada mujer vivió y sintió dentro del proceso de implementación. Pues estas informaciones me ratificó lo que yo ya sabía, y es que existían niveles de depresión, de estrés, de inseguridad, de baja autoestima y de baja confianza en ellas. Eso obvio, sin contar la ansiedad y todo lo que provoca vivir el proceso de someterse al plan, sea por un corto tiempo o no. Pensando o no en las expectativas, el mismo hecho de someterte a un plan genera esa ansiedad. Tuvimos personas que desistieron a las pocas semanas de haber asumido el reto, y cuando fuimos a tener una media de las razones por las cuales ellas habían desistido, puedo decirlo con seguridad, todas eran excusas
para no aceptar que simplemente desistieron. No podían decirnos simplemente, oye, desistí, no quise seguir más. Y al contrario nos decían, no, el estudio, no, mis hijos, no, mi casa, mi pareja, etcétera, etcétera, excusas. Otra gran parte de ese grupo que desistió se quedó a la mitad del camino. Y lo que más me admiró es que hubo un gran número que desistió a pocos pasos de haber terminado el plan. Faltaba poco. Y puedo argumentar que este comportamiento de desistir no es equívoco. Creo que muchas veces se vale y podemos desistir, pues desistir no significa fracasar. A menudo relacionamos la renuncia con la derrota, pero es importante entender que abandonar una meta o un camino no implica necesariamente un fracaso total. Si es una decisión consciente para liberarnos de lo que ya no nos sirve o nos impide avanzar, es sin duda la mejor acción. Existe sabiduría en el reconocimiento de los límites también. Cuando reconocemos nuestra necesidad cambiante o cuando nos damos cuenta de que nuestros objetivos no están alineados con nuestros valores y nuestras pasiones más profundas, es sabio desistir. No puedo negar que cuando llegué a este segmento me causó muchísima curiosidad conocer las razones del abandono de la implementación del plan de cada mujer. Y tras haber entrevistado a un número significativo de ellas, lo que más reconocí y destaco aquí es el cambio de objetivos, el abandono del objetivo o del resultado final. En ellas, el objetivo era vender y hacer dinero, pero diversas circunstancias durante ese año, circunstancias que de alguna manera hicieron que ellas desistieran, no por su incapacidad, no por debilidad, no por deslealtad consigo mismo o por no valorar su propia palabra, sino porque el dinero ya no era algo que les motivara profundamente para trabajar tan abnegadamente ese plan que ellas habían construido junto a nosotros. Este resultado fue impactante para mí. Incluso, yo confieso que esto me llevó a profundizar en 2021 y 2022 acerca de creación de marcas digitales enfocadas en causas, en ideales, en propósitos y no enfocadas en productos o servicios a la venta. Ese resultado me dejó un aprendizaje muy significativo y es el de saber que hay miles de personas que inclusive necesitando o queriendo hacer dinero, no quieren emprender enfocadas en ese fin. Muchas quieren un fin diferente al material y al externo. Ellas quieren servir, sentirse bien consigo mismas, aprender, experimentar, crecer intelectualmente y emocionalmente con sus negocios. Entonces, creo yo que sí, es válido desistir cuando es conscientemente y cuando sentimos que los resultados que queremos no son realmente los resultados que nosotros en el fondo deseamos de manera íntegra y de manera genuina. Tú puedes crear un plan de acción, pero mi invitación hoy es a que traces objetivos genuinos e íntegros. Suelta las expectativas y dedícate a disfrutar el camino y del proceso. No hay nada tan significante, no hay nada más transformador y más potencializador que eso. Sobre este segmento también podría decir muchísimas cosas que fueron insights muy poderosos y lo podría hacer de cada segmento, porque todos estos insights se convirtieron en conclusiones que yo obtuve y que apliqué en mi vida. Pero yo quiero avanzar con el tercer segmento. El primer segmento, recuerden, enfocamos en expectativas y en el segundo en desistir detrás de los resultados que queremos, los cuales deben estar alineados de manera íntegra y genuina a nosotros.
el tercer segmento. Y este segmento, sin dudarlo un segundo, me permitió vivir un proceso de catarsis y de replanteamiento de mis valores y de mi vida muy profundo. Aquí, las mujeres que hicieron parte de este segmento fueron las mujeres que más disfrutaron del proceso, definitivamente. Y para este tercer segmento, yo hice algunas preguntas. Y la más importante fue, ¿crees que vivir este proceso, sin importar el resultado y sin pensar en él, sin importar si lo alcanzaste o no lo alcanzaste, sin importar si desististe o llegaste al final del plan de acción, en algún momento te sentiste en plenitud? Yo preguntaba esto, imagínense, años atrás. Y hoy es lo que yo comparto con la humanidad y es lo que yo quiero que todos los seres humanos podamos llegar a este sentimiento. Pero no puedo abordar a todos, me enfoco a un grupo específico. La respuesta me llenó el corazón. Fue impresionante cómo este número de personas hicieron la gran diferencia y cómo transformaron y resignificaron su propia experiencia. Lo común entre todas ellas fue que ellas tenían un criterio muy claro y lo tenían desde antes de iniciar el recorrido o incluso desde antes de planearlo. Y era el criterio de ser conscientes que podían fallar en el camino, que podían desistir o inclusive terminar el plan y no atender a esos resultados que planearon. Ellas fueron conscientes de esto desde antes de iniciar y de planear. Para todo este segmento que vivió la plenitud durante este proceso, existía algo que era lo realmente importante fuera de los resultados y también lo determinaron y lo fijaron desde antes de planear y de implementar. Y fue el hecho de querer aprender, el hecho de querer disfrutar del proceso y simplemente adquirir la experiencia que ese proceso les iba a dar. Ellas se volvieron conscientes de que la experiencia llega solamente a través de la experimentación y de la aplicabilidad del conocimiento. En este segmento fue característico los altos niveles de satisfacción, de felicidad, de plenitud, de sentimientos de recibir enseñanzas, de una sensación de agradecimiento, de una sensación de paz y de equilibrio. Para ninguna de ellas, el resultado era lo realmente importante. ¿Lo querían? Sí, pero no era importante. Era una consecuencia de vivir la jornada propuesta, pero de vivirla en amor y en disfrute. Ellas sabían de antemano que el camino iba a tener desafíos, iba a tener obstáculos y que en algún momento se iban a encontrar con ellos, pero al mismo tiempo sabían que aquello que haría encantadora su experiencia era su capacidad de adaptación y no su rigidez al plan, no el querer controlar las circunstancias, no el planear con anticipación cómo superar el obstáculo. Adaptación, para que entre más presión exista, mayor capacidad de adaptarse a los acontecimientos, para poder conseguir y seguir disfrutando sin expectativas, sin querer ganar, sin querer tener, sin querer ser el mejor, el número uno, disfrutando. Eso me causó un cuestionamiento importante. Este segmento me movió toda mi base. De hecho, fue tan importante que yo cuando conocí la respuesta a esa gran pregunta acerca de la plenitud, yo pude entender que era aquello que realmente yo necesitaba en ese momento de mi vida. Yo quería eso que ellas tenían y que yo evidentemente no tenía. Cuando yo analicé e interpreté cómo ellas se relacionaban con este proceso, cómo ellas tenían esa conciencia previa de disfrutar, y en medio de mis preguntas
En medio de todos los cuestionamientos que existieron dentro de las encuestas, yo pude encontrar lo que ellas tenían y lo que yo no. Yo indagué. Yo quería saber qué es lo que ellas tienen, por qué disfrutan así. Si yo toda mi vida perseguí el dinero, yo estuve en esa carrera, yo estuve en ese camino y nunca fui feliz, a pesar de tenerlo. Y eso que ellas tenían era autoconocimiento. Y aunque la palabra, el concepto y lo que yo considero de este término es muy grande para narrarlo aquí, quiero decirles que sí, eso era lo que yo necesitaba. Hoy creo que pude vivir esa experiencia con aquel millares de mujeres para aprender simplemente eso. Necesito adentrarme, aprender y vivir esto, autoconocimiento. Luego de descubrir lo que ellas tenían por medio de entrevistas, yo decidí hacer lo mismo y hacerlo de manera individual. Y luego de hablar con más de 1000 de estas mujeres del tercer segmento, decidí que no quería más nada. Yo dejé todo y me adentré a una jornada de autoconocimiento personal tan intensa y tan orgánica, tan amorosa, tan especial y tan perfectamente planeada y dirigida por Dios, que hoy ni yo sé cómo llegué hasta aquí y ni yo sé cómo sucedió todo lo que sucedió en mi vida para tener una transformación que a mi manera de ver y de sentir fue absolutamente poderosa y grande. Tú que me escuchas y has compartido conmigo estos 7 días, te lo digo de todo corazón. No me interesa ser perfecto, no lo anhelo, no lo quiero, no lo busco. Pero lo que sí puedo decir es que yo no quería nada de mi vida anterior, de mi viejo hombre. Odiaba ser yo, odiaba la vida que tenía, odiaba vivir en mi vida. A pesar de tener resolución material, a pesar de tener el negocio que quería, las personas que quería, a pesar de que muchos decían envidiar mi vida, yo odiaba mi vida. Me intenté suicidar no queriendo nada de mí. Y pasar de ello a mi estado actual, que es un estado de plenitud, de felicidad, de paz, de agradecimiento y de entrega a Dios, ha hecho que tenga un motor nuevo, una mente nueva, una máquina nueva, dispuesta a servir a Dios y a las personas que, como yo, en el pasado, hoy desean iniciar a sanar sus heridas, a llenar sus vacíos emocionales y vivir esa jornada interminable de autoconocimiento. Hoy me siento nuevo, completamente dispuesto a transbordar lo que tengo, a transbordar de lo que sé, de lo que hay dentro de mí, que no lo tengo gracias a mí o por mí, sino por el favor y por el amor de Dios. Y estoy dispuesto a transbordarlo en total amor, en total compasión, en total empatía, a quien quiera recibirlo y a quienes le haga sentido querer vivirlo. Termino diciéndote esto. Es importante crear tu plan de acción para tu propio trabajo de autoconocimiento, pero permítete disfrutar, permítete iniciar con un compromiso que va más allá de encontrar la plenitud que quieres. Comprométete a disfrutar, por más tristeza, insatisfacción, infelicidad, caos o lo que sea que vivas hoy, o como te sientas hoy. Comprométete a disfrutar de este proceso. No existe un proceso de autoconocimiento sin felicidad. Es prácticamente que una condición. Sonreír en medio de la dificultad, estar feliz en medio del dolor, vivir en medio de la sombra de la muerte. El primer paso para iniciar el plan de acción es hacer ese compromiso contigo mismo. Luego, vuélvete consciente de que van a venir obstáculos y momentos difíciles. Va a existir dolor, lágrimas. Vas a recordar tu pasado y vas a sentir morir, pero es para vivir. Vuélvete consciente de que este viaje que vas a planear es un viaje para toda la vida.
para todos los días de tu vida. Luego, cuando estés avanzando, será para que cada segundo de tu día, donde de manera casi que inentendible te vuelvas consciente de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada palabra, de cada acto que emana de ti. Ahí, en esa conciencia, tú te verás con amor y comenzarás a desenredar ese nudo para entenderte y para ser tu propia cura, para crear tu propia sanación. En medio de todo esto, tú vas a utilizar herramientas, pero ninguna de ellas te va a dar lo que te da tu propio poder, el poder del autoconocimiento. Pues usando ese poder te encuentras a ti mismo y encuentras a Dios dentro de ti, para que ahí la metamorfosis comience, para que la vida vuelva y comience a brillar, para que los días tengan sentido, para que la vida cobre significado, para que todo lo que está en ti, de adentro hacia afuera, te otorgue plenitud. Luego de volverte consciente, planea. Usa la estructura que hemos presentado en la lectura como referencia y haz tu propio plan. Busca acompañamiento si sientes que lo mereces y simplemente dedícate a vivir tu propia historia, tu propio encuentro y tu propia verdad. Para mí y para Aline ha sido maravilloso este encuentro contigo en este libro y en los episodios que hemos compartido con tanto amor. Ella y yo nos hemos preparado y seguimos formándonos cada día para ser puentes que conectan el camino de regresar a casa, el camino que lleva a las personas dentro de sí. Si sientes que has perdido el rumbo, si quieres compartir tu experiencia, si sientes que necesitas ser escuchado, si sientes que necesitas ser guiado y acompañado en el camino de regreso, amaríamos poder estar junto a ti y compartir contigo esa experiencia de regreso. Nos vemos pronto.